Mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Libro de los Hechos, capítulo número 15. Hechos, capítulo número 15, versículos 1 y 2, y luego nos vamos al 28. Hechos 15, 1, 2, y saltamos hasta el 28. ¿Están conmigo? Bueno, tuve una gripa y queda un poquito la voz afectada, las cuerdas vocales, pero me siento, gracias al Señor, muy bien. Bueno, entonces también habré de pedirle un gran favor, que me ayude a usar mi voz lo menos que pueda. ¿Está bien? Entonces, ¿me ayuda a leer ese texto en voz alta? Hechos 15, 1, 2 y luego el 28. Adelante todos. Para tratar esta cuestión. Ahora vamos a ver la conclusión de esa cuestión que trataba en versículo 28. Y para que quede en la grabación, yo lo voy a leer junto con ustedes. Adelante. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Voy a subrayar, y a partir de la primera frase de este versículo, desarrollar lo que hoy he preparado para todos nosotros. Lo repito, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Padre, necesitamos oír tu voz en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo quien la haga viva en nosotros. Enséñanos, Espíritu de Dios. Has sido enviado para revelarnos más de Dios, más de Cristo, para exaltarlo, pero para vivir en nosotros y hacer la vida cristiana una vida genuina, plena. Espíritu de Dios, tú eres nuestro maestro y guía, ilumínanos. Y Dios, yo te suplico, me des gracia delante de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje, mis hermanos: necesidad de los dones espirituales hoy. La necesidad de los dones espirituales que actualmente la iglesia necesita, requiere. Siempre ha estado disponible para nosotros los dones espirituales, pero considero y voy a argumentar con ustedes por qué creo que es importante que tengamos siempre vigente, número uno, la doctrina del Espíritu Santo, con un aspecto de la doctrina del Espíritu Santo que son los dones del Espíritu, y en segundo lugar que creamos que esto es para nosotros, que es para el tiempo actual y que lo necesitamos, y que además es un elemento que revoluciona la vida del creyente, pero de la iglesia. ¿Qué está sucediendo en el libro de los Hechos? En el capítulo número 15 se describe el llamado primer concilio cristiano. ¿Qué es un concilio? Es una asamblea donde se reunían los creyentes liderados por sus pastores, ancianos, los apóstoles, para deliberar diferentes asuntos. El apóstol Pablo acababa de terminar lo que se conoce como su primer viaje misionero, y venía de ese viaje misionero y reportaba que los no judíos se estaban convirtiendo a Cristo en cantidades tremendas. Entonces, cuando se empiezan a integrar los no judíos, ahora cristianos, a la comunidad de judíos, cristianos ya también, surgen controversias. Y algunos proponen lo que el versículo 1 y 2 indican. Lo vuelvo a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los no judíos, pero ya
creyentes en Cristo Jesús. Y les decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Querían poder seguir bajo las normas del Antiguo Testamento para seguir a Dios, lo cual era un error. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, fue un tema controversial importantísimo entre ellos, entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y ahí se convocó a esta gran asamblea, llamado el primer concilio cristiano en la ciudad de Jerusalén. Es un dato histórico importantísimo de nuestra historia como creyentes a través de casi 2000 años. ¿Y cuál es la conclusión de ese debate, de esa discusión? Hay mucha información, por supuesto, aquí, pero a lo que lo quiero llevar es a esto. Versículo 28 en su primera parte. Versículo 28 en su primera parte. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Observemos, había una claridad y una certeza de que una persona divina presidía esa reunión, de que la llamada tercera persona de la Trinidad estaba entre ellos y que dirigía y que obraba y que hablaba. Porque si no fuese así, ¿cómo concluye? Y es en este caso el apóstol Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien da el anuncio a la asamblea. Toda vez que llegan a las conclusiones a las cuales el Señor les ha dirigido, dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cómo supieron la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo supieron cuál era la voluntad del Espíritu Santo? A través de los dones espirituales. Lo más seguro, aunque el texto no lo refiere, pero por inferencias claras que podemos hacer, es que operó en algunos de ellos, pero en el apóstol Santiago, un don llamado palabra de sabiduría, en donde a través del apóstol el Espíritu Santo dice, esta es mi voluntad y esta es mi conclusión. No solamente es un lenguaje piadoso, porque a veces así hacemos los cristianos, ¿no es cierto? Siento que Dios me dijo, siento que Dios me habló, siento decirte de parte de Dios. Y yo pienso que la mayoría de las veces no hay mala intención en expresiones de ese tipo. Simplemente a veces es un vocabulario que hemos tomado a través de los años los creyentes en las iglesias. Pero aquí no hay duda, quedó el registro. Y por cierto, usted lo sabe, ¿quién escribió la Biblia a través de los hombres? El Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera es el propio Espíritu Santo, el escritor de la Biblia, quien está diciendo, hubo una ocasión en un concilio en Jerusalén en donde yo hablé a mi iglesia, al pueblo de Dios, y les dije, y les di instrucciones. ¿Por qué refiero esto, mis hermanos, como introducción a mi mensaje? Porque es necesario que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre esté activa, operando con la obra del Espíritu Santo y particularmente con dones espirituales, de lo cual hablaré en un momento. Quiero llevarle a una siguiente consideración antes de entrar de lleno al desarrollo del mensaje. Pienso que la necesidad más importante en el corazón humano es la necesidad de Dios mismo. No tengo la menor duda. La mayor necesidad en la profundidad del ser humano es Dios. Pero de Dios, saber quién es Él, las posibilidades que tenemos en Él y los dones que desea otorgarnos a los que a Él creemos. Y Dios nos ha dado muchos dones, muchos regalos. Número uno, ofrece la salvación y vida eterna. ¿A quiénes? A todos. No todos la toman, pero la salvación es un don que ofrece Dios a todos. El mensaje de la cruz del Calvario es contundente. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree
y aquí viene el don de la salvación. No se pierda, mas tenga vida eterna, el don de la salvación. Pero a los que por gracia, por pura misericordia del Señor, creímos en el Señor, creímos en Cristo, y a través de Él nos reconciliamos con Dios mismo, nos vino un don, además del don de la salvación, el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu de Dios, la promesa del Padre. Así es que este don ya no es para todos, es solo para los hijos y para las hijas, para ti y para mí. Pero el Espíritu Santo también se complace en darnos dones, regalos, que la Biblia refiere así, dones espirituales. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana, mis amados hermanos. Antes de eso, otra reflexión, porque refiriendo al Concilio de Jerusalén, que solo tomo el texto como introducción, añadiría que la Biblia describe cómo eran las reuniones del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Eran reuniones dinámicas, llenas de calor, de gozo, porque la diferencia la hacía la presencia justamente del Señor en su Espíritu. Mire, solo le doy dos ejemplos de esta realidad, de cómo era una reunión entre creyentes. Vaya por favor a 1 Corintios 14, versículo 15 y luego el 26. 1 Corintios 14 y 15 dice: ¿qué pues? Observe por favor, ¿qué pues? Dice, esto es el apóstol Pablo, no es cualquiera. Es el apóstol Pablo, un pilar sobre el cual se fundamenta la doctrina del cristianismo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Es decir, había una oración dirigida por el Espíritu Santo. Sería una oración de corte, digamos, rutinaria. Déjeme añadir un adjetivo: religiosa. De ninguna manera. Era, diría aquel célebre cómico, ¿se acuerdan los de mi generación? De Clavillazo. ¿Quiénes se acuerdan de Clavillazo? Ay, se me hace que ustedes ven tan jovencitos, todavía ni nacían. Clavillazo tenía una frase y decía: esto es pura vida. ¿Se acuerda? ¿Cómo serían esas oraciones de aquel grupo? Diga conmigo en voz alta: pura vida. Eran oraciones en el Espíritu. Sigamos leyendo. Pero oraré, por supuesto, también con el entendimiento. Entonces no eran oraciones en español o en el idioma en el que estuviesen hablando los corintios, griego quizás. Eran oraciones celestiales, dirigidas por el Espíritu Santo. Pero no solamente oraban, ¿qué más hacían? Cantaban en el Espíritu. Y por implicación no era un vocabulario del idioma en cuestión. Era un idioma celestial, era un idioma del Espíritu. Cantaré con el Espíritu. Y claro, cantaré también con el entendimiento. Mira el versículo 26, qué importante es también. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, es decir, alabanza, cantos, que glorifiquen al Señor. Cada uno de ustedes tiene también doctrina, enseñanza. En la iglesia debe haber enseñanza sólida, seria, 100% bíblica. Tiene lengua. Y uno diría, pues todos tenemos lengua. Y de lengua me como un taco, dirían los buenos mexicanos. ¿A qué lengua se referirá? Al don de lenguas, al don del Espíritu Santo llamado don de lenguas. ¿Tiene revelación? ¿Tiene revelación? Los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía. Tiene interpretación, porque cuando en la comunidad se ora en lenguas, debemos esperar con fe que alguien puede interpretarlas. Pero obviamente hágase todo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones? Aquí nos apunta claramente el texto. Si nos sentimos bien, gloria a Dios, pero ese no es el objetivo. Si hay manifestaciones físicas, digamos, sobresalientes y extraordinarias, si las hay, qué bueno y en orden, pero ese no es el objetivo. Claramente este versículo me apunta
a los objetivos principales de los dones del Espíritu Santo, que son la edificación. Así es que, ¿qué piensa usted de esas reuniones de aquellos hermanos? ¿Cómo eran? Dígame un adjetivo. Gloriosas, hermosas, extraordinarias. Y ha sido mi interés en estos domingos, mis hermanos, justamente apuntar a ese objetivo. Qué bueno que conozcamos la Biblia y la conozcamos bien. Qué bueno que somos disciplinados en estudiarla, en comprenderla, en aplicarla. Debemos hacerlo bien y apuntar siempre esa dirección. Pero si solamente nos quedamos en el nivel de haber logrado un objetivo informativo, es peligroso. Tiene que haber vida de eso que conocemos. Y eso solamente la puede impartir uno y uno solo, el Espíritu de Dios. 3 aspectos quiero comentar sobre el tema en esta mañana, mis hermanos, si son de los que apuntan. Número 1, la manifestación de los dones del Espíritu a través de la historia de la iglesia. Este tema es bien importante. Difícilmente usted lo va a encontrar que se predique en algún púlpito. Quizás lo encontrará en algún libro, en algún estudio, pero yo pienso que es importante que la iglesia sepa lo que a continuación le voy a compartir, le va a ilustrar, le va a nutrir y le va a sembrar buenas inquietudes. Entonces, número 1, la manifestación de los dones espirituales a través de la historia, 2000 años de cristianismo. Número 2, la importancia de su manifestación entre nosotros. Pero número 3, cómo se da esa manifestación de los dones del Espíritu. ¿Por qué resulta para mí muy importante estar de vez en vez acudiendo al tema de la persona y la obra del Espíritu Santo? Y en este caso particular hoy a los dones espirituales. Porque hubo un momento en la historia de la iglesia, ahorita se lo voy a presentar, van preparando allá un PowerPoint mis hermanos, gráficamente, y me va a ayudar mi hija Pau a leerlo. Históricamente se tendieron a acallar los dones espirituales. Y por ahí del siglo número 3, ahorita se lo presento en forma más estructurada, estoy introduciendo y dando oportunidad a mis hermanos que preparen la presentación. Y a partir del siglo 3, 4, empezaron a disminuir las manifestaciones de los dones espirituales en la iglesia. Hasta pareciera ser que se acabó aquello. Se vuelve a retomar no hace mucho relativamente hablando, ahora unos 4 siglos más o menos, que coincide justamente con el movimiento llamado de la Reforma, quien es que recupera la capacidad del pueblo de Dios de volverse a las Escrituras y a sus doctrinas. Pero actualmente, mis hermanos, hoy, siglo XXI, habiéndose recuperado esa obra hermosa del Espíritu Santo en la iglesia, y que digamos, lo voy a referir así, el movimiento de los últimos siglos del Espíritu Santo es quien ha traído más conversiones a Cristo a través del mundo. Y a pesar de esa realidad, hoy actualmente en el siglo XXI hay grupos de creyentes, hermanos que amamos y respetamos mucho, excelentes maestros de la palabra, ministerios extraordinarios, con testimonios hermosos como ministro del Señor, pero que enseñan que eso no es para el tiempo de hoy, que eso ya se acabó, que eso no existe. Y yo creo que tengo la responsabilidad de, al menos en esta congregación, mantener viva la verdad de que el Espíritu Santo sigue vigente con la manifestación de sus dones en su pueblo. Ese es el objetivo mío de estos últimos domingos como iglesia. Pero número 2, dejarte un desafío a ti personalmente en tu vida, de que venga el fuego del Señor a activarte, a renovarte y a hacer de la vida cristiana una de la cual digas: gloria a Dios que creo y sigo a mi Señor Jesucristo. Somos seres emocionales y no siempre estamos contentos todo el tiempo, pero aún en medio de la tristeza y dificultad, cuando tienes al Espíritu Santo, hay un gozo poderoso que rebasa y se manifiesta y gobierna aún en medio de las complicaciones más difíciles de la vida. ¿Estamos bien? Entonces, hoy comienzo. Primer aspecto, bien importante, es mucha información, sáquenle fotos porque no nos vamos a detener en esto.
Es un resumen que me dediqué 2 semanas, se lo confieso, a hacerlo. Tenía mucha preocupación de que la iglesia conociera esto. No me voy a detener mucho en ello, pero usted sáquele fotos, ¿sale? Después lo consulta. Puede ser que lo consulte en, no sé, TV Notas o en qué le gusta. Ahora tenemos, gracias a Dios, muchos recursos para accesar a ellos. Entonces, ven, Pau, por favor, hijita, ayúdame. Y empezamos. Solo vamos a leer, ¿ok? Sáquenle fotos, hay textos bíblicos, usted consúltelos, pero yo espero que tenga un cuadro completo de una gran idea que le quiero comunicar. Los dones espirituales existieron, pero hubo una época en la historia donde tendieron a disminuir, y le voy a dar razones por las cuales así sucedió, y es el riesgo que yo quiero advertir el día de hoy, que no nos suceda a nosotros. Adelante. Iglesia primitiva en el siglo I. Los primeros cristianos experimentaron el bautismo del Espíritu Santo con señales como hablar en lenguas, profecías y milagros. Pedro sanando al paralítico en el templo, ejemplos, en Hechos 3, Pedro sanando al paralítico en el templo. Pablo discerniendo a la joven adivina en Hechos 16, profetas en Antioquía guiando la obra misionera en Hechos 13, versículos 1 y 2, Corintios del 12 al 14 muestran que hablar en lenguas era común en la iglesia. Sí, para allá voy. Siglo I, la manifestación de los dones espirituales era común. Ahora, algunos que cuestionan que esos dones ya no son para el día de hoy, dicen, es que en ningún otro libro de la Biblia o cartas de la Biblia del Nuevo Testamento están los dones espirituales. Ahora diga conmigo usted en inglés, wrong, mentira. Claro que están los dones espirituales en más partes de cartas del Nuevo Testamento. Adelante, hijita. Manifestación de dones también en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 4. Ahí está el versículo. Sí. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué carta es esta? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Es Hebreos. No se sabe quién es su autor, pero el autor está refiriendo claramente a que en esa comunidad a quien él habla hay manifestación de dones espirituales. Siguiente. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta oración y súplica en el Espíritu, en mi interpretación, y ahorita no tengo el tiempo para desarrollar mi argumento, pero creo que es sólido para mí, es oración en lenguas. Y recuerde usted que es el apóstol Pablo quien encuentra a los discípulos de Éfeso que no han oído hablar del Espíritu. Los bautiza en Cristo, pero ora y reciben al Espíritu y comienzan a hablar en lenguas. Siguiente, hija. Gálatas 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, dunamis, milagros, entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas es otra carta. Fíjense, ya llevamos Corintios, obviamente el libro de los Hechos es abundante en eso, Corintios, Hebreos, Efesios y los Gálatas. Y la palabra en el original cuando dice hace maravillas es la palabra dunamis, que significa milagros entre ustedes. Son los dones del Espíritu Santo, ahí operando. Siguiente. Romanos 15, versículos 18 y 19, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Señales, prodigios en el poder del Espíritu, dones espirituales. Siguiente. Tesalonicenses 5, 19, 21, no apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y a los tesalonicenses les dice, profeticen, solamente revísenlas y retengan lo bueno. Adelante, hijita.
Padres de la iglesia que mencionaron o se refirieron a los dones. Ireneo de León en su obra contra las herejías. Por este motivo, también los que son verdaderamente sus discípulos, habiendo recibido la gracia de él, realizan milagros en su nombre, hablan en lenguas por el Espíritu. Padres de la iglesia es la siguiente generación, ¿cómo decirlo? Es que voy a redundar, pero perdónenme, que sigue a los apóstoles y que son los líderes del siglo I, III y casi IV de los cristianos. Se les conoce a esa generación de hombres padres de la iglesia y ellos refieren en sus escritos cómo había congregaciones y comunidades que operaban en los dones espirituales. Adelante. Tertuliano, en contra Marción, habla de manifestaciones carismáticas, incluyendo profecía, sanidad y otras que podrían incluir el don de lenguas con interpretación. Adelante. Orígenes, en Contracelso, menciona que esos dones eran parte de la iglesia primitiva, pero ya no eran comunes en su época. Agustín de Hipona inicialmente enseñó que los dones carismáticos, incluyendo lenguas, habían cesado, pero más tarde cambió de opinión al presenciar milagros en su tiempo. Aunque no se registra que hablara en lenguas, sí aceptó la posibilidad de que Dios siguiera obrando milagrosamente con dones carismáticos. Siguiente. La oficialización de la iglesia tras Constantino lleva a menos énfasis en dones carismáticos, pero al alejamiento de la palabra. Observe, hubo un quiebre. Asócielo, por favor. Se empezó a alejar el pueblo de Dios de la palabra. Y al alejarse de la palabra, obviamente a las realidades de la palabra. Y una de ellas era la obra del Espíritu Santo. Entonces hay un registro histórico, sí no cesaron, nunca han cesado, porque no puede ser que callemos al Espíritu de Dios, pero sí disminuyó la manifestación de los dones espirituales en cierta época de la historia, que conocemos como la Edad Media, pero justo coincide con la limitación del acceso a la palabra del Señor. ¿Lo dije bien? Hay una frase que ayuda en esto. Lo que no se conoce, no se menciona, y lo que no se menciona no puede ocurrir. O sea, si yo no conozco que hay un espíritu, si no conozco que hay dones, no puedo creer en ello, menos invocarlos. Es lo que pasó. Siguiente. Padres del desierto y monásticos, siglo III al V. Monjes del desierto como Antonio Abad de Egipto, Pacomio Macario. Aunque no usaban el lenguaje de bautismo del Espíritu Santo, hablaban de visiones, sanidades, profecías, discernimiento de espíritus y poder espiritual como parte de una vida consagrada. Movimientos medievales, beguinias y bejardos, algunos franciscanos y místicos como Hildegarda de Bingen y Juan de la Cruz relataban experiencias intensas del Espíritu Santo, visiones, revelaciones y un profundo sentido de unión con Dios. Siguiente. Radicales, anabautistas, los hermanos suizos y los luteristas hablaban de una vida en el Espíritu, incluyendo profecías y sanidades. Algunos afirmaban recibir el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia. Pietistas y moravos, pietismo alemán, iglesia morava bajo el conde Zinzendorf. Énfasis en la experiencia personal con Dios, avivamientos emocionales y manifestaciones del Espíritu en reuniones de oración. Movimientos de renovación. Algunos grupos radicales dentro del pietismo o anabaptismo mencionaban experiencias espirituales intensas. Los jansenistas en Francia y los Quakers en Inglaterra reportan manifestaciones de hablar en lenguas. Un momento ahí. Llegado el movimiento de la Reforma llamado, es un movimiento histórico bien importante, donde la iglesia vuelve a las Escrituras y empieza a redescubrir la riqueza y lo que Dios tiene para el pueblo de Dios. Y entre ellos empieza a recuperar otra vez la obra del Espíritu Santo. Y otra vez empieza a activar. ¿Sí? Es lo que está, es digamos una especie de meseta, tratando de escribir una gráfica que se empieza otra vez a levantar justo cuando se vuelve a accesar a la palabra del Señor. Adelante. Avivamiento
movimientos de los siglos XVIII y XIX, metodistas, enseñaban una segunda bendición de santificación. Pueden incluir don de lenguas, aunque su énfasis era la santidad. Avivamientos en Estados Unidos, Cane Ridge, segundo gran despertar, se reportaban sanidades, gritos, temblores y otras manifestaciones espirituales. Movimientos como Holiness, santidad, promovían el bautismo del Espíritu como experiencia separada de la conversión, practicaban el don de lenguas. Movimientos de santidad y Es avivamiento. importante, hijita, que menciones las fechas. Siglo XIX, avances carismáticos, movimientos de santidad y avivamientos como el de Cane Ridge en 1801 en Estados Unidos, comienzan a registrar experiencias de glosolalia. Líderes como Edward Irving, presbiteriano en Inglaterra, reportan lenguas en su congregación, 1820. D.L. Moody y otros hablan de ser llenados con poder, aunque no hablaron en lenguas. Siglo XX, pentecostalismo, 1901, Topeka, Kansas. Agnes Osman habla en lenguas bajo la enseñanza de Charles Parham. 1906, avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, liderado por William J. Seymour, marca el nacimiento oficial del pentecostalismo moderno. El don de lenguas se convierte en señal del bautismo con el Espíritu Santo en muchas denominaciones pentecostales. Características: hablar en lenguas, profecía, milagros, sanidades. Y los diferentes grupos: Asambleas de Dios, Santidad Pentecostal, Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, Iglesia Pentecostal Unida, Cuadrangular y otras denominaciones pentecostales. En 1960 en adelante comienza el movimiento carismático. Anglicanos, metodistas, luteranos, bautistas y otros comienzan a experimentar glosolalia. Surgen grupos carismáticos dentro de iglesias históricas sin abandonar sus denominaciones. Aparece el neopentecostalismo y el movimiento de tercera ola, años 80-90, con énfasis en señales, milagros y profecía. Movimiento neocarismático, la tercera ola, desde 1980 hasta el día de hoy. Grupos como Vineyard, Bethel, Hillsong, algunas iglesias independientes. Características: énfasis en milagros, sanidades, profecía, pero sin doctrinas pentecostales clásicas, como hablar en lenguas como evidencia inicial. Un momento ahí. Ahora, yo menciono estos grupos y lo hago intencionalmente porque en una evaluación personal de su servidor, esas iglesias, aunque se consideran carismáticas, en cuanto están abiertas a la manifestación de los dones espirituales, han abrazado y enseñado algo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio deformado y perverso. Y las anoto y lo digo con toda responsabilidad solo para que tengamos cuidado con esos grupos y sus enseñanzas, aunque están clasificadas dentro del grupo de los llamados pentecostales. Adelante. Hoy, el siglo XXI, cientos de millones de cristianos, alrededor de 400 millones, practican el don de lenguas, pentecostales, carismáticos y otras corrientes. Sigue siendo tema de debate teológico entre cesacionistas, que creen que ya cesaron esos dones, y continuistas, que creen que siguen vigentes. Amén. Bueno, espero que esta información solamente sea eso, una referencia clara a cómo. No, es que sería imposible, mis hermanos, sería imposible que dijéramos se acabaron los dones espirituales bajo argumentos como que es que a través de la historia dejaron de manifestarse. No, nunca dejaron de hacerlo, aunque sí disminuyó su intensidad. Lo vuelvo a decir, se recupera el acceso a la palabra del Señor, pues se recupera el conocimiento de Dios a plenitud, y uno de ellos es el tema que justamente nos ocupa en estos domingos. ¿Está bien, mis hermanos? ¿Le tomaron foto? ¿Sí le interesó o no? Es muy importante. El segundo aspecto de este domingo es pues más importante que el anterior, y es esto: la importancia de los dones del Espíritu Santo a partir del conocimiento de ellos. Una pregunta: ¿por qué debemos conocerlos? Y le respondo de una manera bien simple: porque es la voluntad de Dios. Punto. Primera de Corintios 12:1. Primera de Corintios 12:1.
No quiero, hermanos, que ignoren. ¿Acerca de qué? No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Es decir, ¿es interesante, importante para el apóstol Pablo? ¿Sí o no? No quiere. Ahora, Pablo habla de parte de quién? De parte de Dios, de parte del Espíritu. Ahora voy a ser más directo con usted. Habrá Carlos de este lado. ¿Usted le interesa conocer el tema de los dones espirituales? Les pregunto, ¿por qué? Bueno, la respuesta que yo estoy ahorita planteando inicial es porque Dios no quiere que ignore acerca de ellos. Los del centro, ¿consideran importante el tema? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que los ignoremos. Y el grupo de mi derecha, mismo planteamiento. Porque lo vuelvo a decir, mis hermanos, lo que no se conoce no se menciona, no existe. Entonces, si yo no sé que existe y cómo funciona y cómo opera, no voy a creer ya de entrada. Pero me voy a perder de un gran recurso que el Señor dejó a su iglesia. ¿Qué son los dones espirituales? Leamos dos textos, pero en la Nueva Traducción Viviente creo que están muy bien descritos. Según estos versículos, 1 Corintios 12, 7 y 11. 1 Corintios 12, 7 y 11. En la Nueva Traducción Viviente. ¿Me ayuda a leerlo? Adelante. Muy bien, entonces, ¿a cada uno de quiénes? A ver, voltea a ver el que está a tu alrededor. ¿A cada uno de quién? ¿De nosotros? ¿Nos has dado al menos un don? ¿Sí o no? ¿Cuál es el objetivo? Ayudarnos mutuamente. Si me siento bien, si tengo gozo, si exalto a Dios, si entro en éxtasis, si quieren, exagerando, pues está bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es, ¿qué cosa? Ayudarnos mutuamente. Y versículo número 11. Ayúdeme con la lectura, adelante. ¿Quién decide qué don va a operar en mí? Entonces hay terminología que a veces adoptamos equivocadamente, no maliciosamente, pero sí equivocadamente. Yo tengo el don de. No, no es que tú tengas el don de. Tú tienes el don del Espíritu Santo. Así lo refiere la Escritura. Podemos tener el don del Espíritu Santo. Pero los dones del Espíritu operan bajo la dirección soberana del Espíritu Santo. Yo lo único que hago es me dispongo a ser lleno del Espíritu, y ahorita a mi punto final voy a hablar de eso, y que el Espíritu obre a través de mí. Ahora, qué glorioso es, mis hermanos, poder ministrarnos unos a otros a ese nivel. ¿No le parece que viviríamos otro escalón de vida cristiana? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Hoy no me quiero enfocar a listas particulares. Si usted quiere registrar, 1 Corintios 12, ahí están al menos 9 dones espirituales. ¿Cuál es su propósito? 1 Corintios 14, 12. Regresamos a la Reina Valera. Muchachos, por favor. 1 Corintios 14, 12. Bueno, vamos a leer esa, ahí déjalo, está muy bien ahí. Y luego regresamos a la Reina Valera. Nuevamente, mis hermanos, por favor, leamos juntos, adelante. Muy bien, en esta versión, dones espirituales le llama capacidades especiales. Ahora otra vez apunta al propósito. ¿Cuál es al final? ¿Qué dice el versículo? Fortalecen a la iglesia. Entonces, ¿podemos ser fuertes como creyentes y como iglesia?
Pues sí. ¿Querrá Dios que seamos fuertes? Pues sí. ¿Nos ha dado Dios recursos para hacerlo? Pues sí, amén. Su propósito entonces es, según la Reina Valera, tiene una virtud en ciertos usos, ciertos vocablos, y me gusta más cómo se lee el mismo versículo en Reina Valera. Adelante todos. Así también ustedes, pues, que, número 1, ¿quiénes anhelan los dones del Espíritu? Se lo pregunto directamente. ¿Sí o no? Pero de veras. Si no hay anhelo, difícilmente lo vamos a tener. Bueno, si ustedes anhelan dones, ¿qué hay que hacer después según ese versículo? Procurar abundar en ellos. Otra vez, ¿qué propósito? Edificar a la iglesia. Entonces, el don que opera el Espíritu a través de mí soberanamente, otra vez, si me siento bien, si me causa gozo, que sí se siente uno bien y si causa gozo, no es el objetivo primario. El objetivo es que a través de mí el Espíritu te edifique a ti y al resto del cuerpo de Cristo. Muy bien. Hablando otra vez de propósito, veamos otro par de versículos. Juan 14:12. Juan 14:12. Pues hoy ustedes me están ayudando a leer, mis hermanos. No lo hacen muy bien que digamos, pero se agradece su esfuerzo. No, sí lo hacen bastante bien, me están sorprendiendo. Adelante todos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién puede hacer obras mayores que las que Cristo hizo en la tierra? Aquí dice que la iglesia. La pregunta es ¿cómo? Los dones espirituales. No hay otra. Hoy usted va a salir bien donado. ¿Qué palabra será? Dotado. Muy bien. Entonces, el propósito de los dones espirituales es glorificar a Cristo a través de nosotros, porque el Espíritu Santo vino para honrar al Padre y al Hijo, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. El Espíritu Santo es una persona divina tan hermosa, tan prudente. ¿Cómo se refiere a una persona que procura pasar, si no del todo desapercibido, pero discreta? Porque el Espíritu procura honrar al Padre y al Hijo. Eso es cierto. Pero reflexionen en esto. ¿Quién escribió? Se lo vuelvo a preguntar, la Biblia. La Biblia dice que es el Espíritu, ¿sí? Y en la Biblia, ¿quién habla del Espíritu? Pues el Espíritu. Entonces, aunque el Espíritu glorifica al Padre, glorifica al Hijo, no se reserva el Espíritu a hablar de sí mismo. Entonces también llama la atención a Él. No lo pierdo con esta idea. Es importante. ¿Por qué? Porque miren, a través de los años, los creyentes hemos hecho un énfasis. Es que el Espíritu Santo es enviado para glorificar al Padre y particularmente a Cristo, y Él es totalmente discreto. Es verdad. La Biblia lo enseña. Pero en estos días, reflexionando sobre el tema, consideré, ¿pero quién escribió la Biblia? El Espíritu. ¿Y quién habla mucho en la Biblia del Espíritu? Pues el Espíritu. Entonces el Espíritu también llama su atención, la nuestra, a Él, la tercera persona de la Trinidad. Vamos al último punto. Diga conmigo, chan. ¿Cómo? Es la gran pregunta. ¿Y cómo? Comenzaré diciendo algo que hemos enseñado tanto. La Biblia lo enseña con claridad. Recibiendo el bautismo
del Espíritu Santo, teniendo el bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 1, 5 y 8, es un texto que cada domingo he ido invocando, pero es importante. Hechos 1, 5 y 8, por favor, vamos a leerlos juntos otra vez. Hoy me habrán de disculpar mis amigos, hermanos que siguen la transmisión, que no he leído todos los textos bíblicos, pero hemos aludido a ellos y usted los puede consultar. Entonces, Hechos 1, 5, adelante, iglesia. Entonces, bautismo con el Espíritu Santo, 1:8. Adelante. Amén. Bautismo en el Espíritu Santo, poder para glorificar, dar testimonio de Cristo. ¿Cómo se manifiesta el poder? Dones espirituales. Había una evidencia inicial, lenguas. Pero un comentario bien importante. En mi experiencia a través de los años, he observado que muchas personas limitan el ser bautizado en el Espíritu Santo porque se enfocan y concentran y preocupan mucho por el tema de las lenguas. Y ahí hay una confusión. Olvídense de eso. Deje que el Espíritu lo abrace, obra en usted y empiece a hacer lo que Él quiere. Usted solamente esté abierto. Pero entonces, ¿cómo recibir esa dotación? Bautismo con el Espíritu Santo y la subsecuente dotación de los dones espirituales según la soberana voluntad del Espíritu. Bueno, yo diría que lo primero y básico que tenemos que hacer es creerlo. Así de sencillo. Creer. ¿Cómo usted recibió a Cristo y la salvación y el perdón de pecados? Por la fe. ¿Usted cómo sabe que es salvo? Por la fe. O ya se murió y ya fue al cielo y se dio cuenta que ya está su morada celestial y ya regresó y nos dio testimonio. No, la fe es pues la certeza de que se espera y no se ve, ¿cierto? Entonces cuando llegamos a pecar, porque nos pecamos los cristianos, dile que está a tu lado, ahí te hablan. Luego nos arrepentimos, ¿no es cierto? Sí, reaccionamos y le pedimos perdón a Dios. ¿Cómo sabemos que somos perdonados? Porque Él promete que si confiesas tu pecado, arrepentido, Él te perdona. Entonces yo creo en lo que dice. Y claro, después viene la experimentación. A veces funcionamos curiosos los creyentes, queremos primero ver para luego creer. Así funciona la mente humana. Pero en muchos temas de la Biblia es primero creer para que puedas ver. Entonces, número uno, cree que es para ti. Si no has tenido esta dotación y esta bendición, es para ti. Lo dice la Biblia, es para mí, así concluye. Y toma la decisión, yo lo creo. Entonces, número uno, bien básico, creerlo. Ahora, número dos, desearlo, anhelarlo, como ya vimos en varios textos. Anhelarlo, lo deseo, Señor, lo quiero. ¿Por qué? Porque, y ya concluyo, cuando inicié el mensaje, hace unos momentos dije, el anhelo más grande del corazón del hombre es Dios. Es Dios. Pero estando en Dios, las posibilidades que en Dios tenemos. ¿De qué me serviría creer en Dios si no tengo acceso a los recursos de Dios? No hay duda. Y de las dotaciones y recursos que Dios me da está su Espíritu, y con su Espíritu sus dones. Yo debo desear eso. Ahora, después de leer estos textos y tratar este tema, yo lo que quiero provocar en ustedes es un anhelo bien fuerte de que usted desee ser lleno del Espíritu Santo. Y de veras, no lo quiero, no quiero usar terminología equivocada, ¿no? Pero que la vida se revolucione, mis amados. Hay una insatisfacción santa entre todos los creyentes. Uno la tiene en mayor y otros menor, pero uno siempre quiere más de Dios y con Dios, ¿sí o no?
Es interesante. Nos sentimos llenos en Dios, pero queremos más de Dios. La sed de Dios es una que mientras se sacia se tiene bien o se tiene más mejor. Mejor dicho es así, ¿verdad? No más mejor, Lili, no está bien dicho. Lo voy a reformular. La sed que uno tiene de Dios es una que mientras Dios sacia, se tiene aún más sed. ¿Ya lo dije mejor? Así sucede, por supuesto. Entonces, desearlo, mis hermanos, anhelarlo. En tercer lugar, tener la motivación correcta. La motivación correcta. ¿Qué debe ser mi motivación para ser lleno del Espíritu y operar en sus dones? Exaltar a mi Rey, glorificar a Cristo, dar testimonio de su gloria y de su gracia en mi vida a otros, de su amor, pero la edificación de los demás también. Y en tercer lugar, mis hermanos, y esta es una clave importantísima, corazón rendido. Corazón rendido. Porque también, perdóneme que le hable de experiencias personales, pero yo sí he observado que muchas personas tienen áreas de su vida que no han rendido a Dios. Y entonces siguen gobernando ellos. Creen en Dios, tienen la salvación, son hijos de Dios, pero siguen reinando ellos. Y el Espíritu Santo no puede usar a alguien así. Para ser lleno del Espíritu, necesito vaciarme de mí. No me refiero de mi personalidad, de temperamento, no tiene que ver con eso. Vaciarme de mis deseos egoístas y, por supuesto, no hay duda, de mis pecados si los hay. Resumiendo entonces, ¿cómo recibir el bautismo y esta llenura del Espíritu y empezar a operar en los dones espirituales? Número 1, creerlo. Número 2, desearlo. Número 3, motivación correcta. Pero número 4, corazón rendido. Si son de los que anotan, le va a servir repasar esto. Por eso lo repito por última vez. Creerlo, desearlo, motivación correcta, corazón rendido. ¿Qué nos resta por hacer en esta mañana? Vámonos a almorzar, pastor, ya es hora. ¿Qué le parece que almorcemos más del Espíritu Santo? Amén. Incline su rostro en su lugar, vamos a orar. Todavía no terminamos, no estoy despidiendo, pero vamos a entrar en un tiempo de búsqueda del Señor, de su voluntad, de su presencia, pero del bautismo en el Espíritu Santo, de llenura en el Espíritu Santo y de manifestación de dones espirituales si a Él le place. Inclina tu rostro en tu lugar. Aleluya a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya a tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por un tiempo. No vamos a salir igual de aquí, mis hermanos. No hemos venido a la reunión a solo ser informados o instruirnos, lo cual es bueno. Necesitamos ser ministrados por la realidad del Espíritu entre nosotros. Vamos a tomar un tiempo para cantarle a Dios y meditar, pero tú no dejes de orar. Aleluya a tu nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que sea ella la que nos convenza, genere fe, la fe que recibe y concreta las realidades de la palabra en nuestras vidas. Creemos, Señor, creemos que la obra del Espíritu Santo en toda su plenitud, como lo enseña la Biblia, sigue vigente para el tiempo de ahora, de hoy. Y pienso que la necesidad es mayor, porque la maldad va en aumento de manera terrible. La iglesia necesita moverse en el amor, en la santidad, pero en el poder también. Sí, Señor Jesús. Aquí estamos un grupo de hombres y mujeres que creemos en tu palabra plenamente. Que si Cristo Jesús bautiza con el Espíritu Santo, creo que lo hace en mi vida.
Creo, Jesús, que tú sigues bautizando con tu Espíritu Santo. Que habiendo recibido ese bautismo hoy llenura, quedo a disposición del Espíritu de Dios para que obre dones a través de mí, para la exaltación de Cristo y edificación de los demás. Creo todo eso, Señor. Pero hoy me quiero rendir a ti, amado Dios. Me quiero rendir a ti. Espíritu Santo, escudriña lo más profundo de mi ser. Cualquier cosa que te estorbe. Puede ser mi incredulidad. Puede ser que mi formación cristiana me disciplinó de tal manera en una doctrina que limita el creer y recibir lo que hemos estado considerando. Remueve eso, Señor. Quiero ser humilde. Quiero ser humilde y sencillo. Si uso mi razón, si uso mi inteligencia, así debe ser. Pero también, Dios, acepto que no soy infalible. Así es que rebasa eso, tu Señor, y manifiesta tu obra en mi vida. Sí, Señor Jesús. Si me muestras pecados en esta hora, Espíritu Santo, perdóname. Perdóname, Señor. Cualquier pecado, cualquier cosa que yo ya sé por tu palabra y por la conciencia renovada en mí, Dios, te lo confieso arrepentido y te pido lo quites y lo limpies con tu sangre preciosa. Así que, Señor, yo hoy me quiero vaciar de aquello que te estorbe para que yo sea lleno en esta hora, lleno del Espíritu de Dios. Sí, Señor Jesús.